Gracias, Señor, te damos Sí, Señor. por tu presencia, Gracias, Señor. por tu misericordia, Sí, Señor. que son nuevas todos los días. Sí, Gracias, Señor. Señor, te damos por tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque tú amas a todos mis hermanos, tanto los Sí, que están Señor. presentes como los que están ausentes. Y te pedimos, Señor, puesto de acuerdo, que tú derrames una Aleluya, bendición Señor. sobre nosotros en esta tarde. Sí, Tú Señor. hables, Señor, a nuestros corazones por medio de tu palabra, Sí, que Señor. tú exaltes tu nombre y tu palabra. Con palabras sencillas, pero que sean salidas de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos la gracia. Amén. Aleluya. Yo estaba pensando hablarles un poquito, mencionar un poquito, no es un estudio que voy a dar ni nada, acerca del 70 aniversario de Israel y por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta los 70 años de Israel, aunque en realidad no son 70, son más, porque la nación de Israel surgió hace muchos siglos atrás, cuando Abraham fue llamado por Dios para que dejara su parentela y fuera a la tierra que Dios le iba a dar, la tierra de Canaán. Eso era cuando él vivía en Egipto, para que él llegara a la tierra de Canaán, que es lo que se conoce como la tierra de Israel. Y Dios le dio a esa nación, a esa tierra, el nombre de Israel. Pero antes de hablar, quería con mucha sinceridad también decirle lo que he estado meditando en todos estos días mientras me preparaba. Estaba meditando en que desde hace mucho tiempo está ocurriendo así en las iglesias a nivel mundial, que tenemos muchas enseñanzas. Y si nosotros contáramos no todas las enseñanzas que hay en el año, sino las enseñanzas que una iglesia tiene solamente mensual, cada semana, son tantas las enseñanzas y son es tanto el cúmulo de información, porque no solamente son en las reuniones, sino también en las reuniones ordinarias. Si a eso le sumamos los planes de estudio que hay, es mucha la información que hay en las personas. Y está ocurriendo así en nosotros, que nos hemos llenado de información, y eso es a nivel mundial. Y muchas veces tenemos mucho conocimiento de la palabra, a veces hasta conocimiento errado, pero tenemos mucha información. Y sin embargo, hemos dejado de mirar la profecía bíblica, hemos dejado de mirar el tiempo de Dios, hemos dejado de mirar lo que Dios de verdad quiere que nosotros miremos, hemos dejado de vivir lo que Dios espera que vivamos en este tiempo. Y estaba pensando mucho en eso. Y entonces, cuando nosotros no podemos hablar de Israel descontextualizándolo, y uno de los errores grandes que ha cometido la iglesia tradicionalmente, lo digo con mucho temor, pero lo tengo que decir porque es verdad, que la iglesia tradicionalmente, y es una tradición católica, heredada de los católicos, analiza todas las cosas desde una perspectiva muchas veces poniendo a un lado al pueblo de Israel y a las profecías dadas al pueblo de Israel, y eso hace que malinterpretemos las profecías bíblicas. Y por eso es que a nivel mundial está ocurriendo así, que un poco como que se está cumpliendo lo que dijo el Señor cuando dijo: pero hallaré fe en la tierra cuando yo venga. Y habla también lo mismo en Mateo 24, que en Marcos 13, que en Lucas 21,
acerca de lo que estaría ocurriendo a nivel mundial y dice el Señor, pero acerca de su venida, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Y yo meditaba en que Israel no tiene 70 años, como les decía al principio, tiene muchos siglos desde que Dios les dio esa tierra. Y Israel vivió allí. En diferentes épocas fueron despojados de su tierra, fueron llevados cautivos, después luego regresaron y así, vez tras vez, hasta un tiempo largo en que Israel fue echado de su tierra, anduvo errante y no se le permitió regresar hasta 1948. Y cuando Israel regresó a su tierra, ese día se cumplieron muchas profecías bíblicas, incluyendo aquella que decía que esa nación, dice, nacerá, es una pregunta retórica, por supuesto la respuesta es sí, ¿nacerá una nación en un día? Por supuesto sí, porque en ese día quedó oficialmente reconocido Israel como un estado y se le dio el permiso de que regresaran, algo insólito, ¿no? Es como que a los dominicanos se les sacara de su país, o a los chilenos, a los peruanos, y entonces después de muchos siglos se le diera permiso a regresar nuevamente a su nación. Pero ahora que se está celebrando el 70 aniversario, se va a celebrar el 14 de mayo, porque el 14 de mayo de 1948 se tomó la decisión de que Israel regresara nuevamente a su tierra, Israel, el pueblo de Israel regresara a Israel. A partir de ahí, ahora se van a cumplir 70 años, porque 2018 menos 1948 son 70 años. Y cuando nosotros miramos la escritura, surge alabanza porque vemos cómo se cumple lo que está escrito en las profecías. Lo mismo en Mateo 24, que es el pasaje que más se usa para hablar acerca de las señales sobre su venida, como en Lucas 21, los discípulos, estando allí en el templo, algunos hicieron comentarios sobre el templo, que era acerca de la majestuosidad del templo, y Jesús dijo, ustedes ven, ese templo no quedará de él piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió en el año 70, cuando Israel fue incendiada, y no quedó allí piedra sobre piedra. Pero después que yo no puedo leer todo el capítulo, pero sí les quiero decir para que En todo caso no fue Israel, sino Jerusalén. Que no fue todo Israel que fue incendiado, sino Jerusalén. Sí, Jerusalén. Lo que pasa es que tengo a Israel en la mente y siempre es bueno que me corrían, porque a veces cuando estoy así pensando en el tiempo, mi mente puede ir así rápido y mi lengua decir otra cosa. Y Jerusalén fue incendiada, y a causa de que el oro se derritió, fue necesario levantar las piedras para poder sacar el oro que había quedado allí. Por esa razón, así se cumplió la profecía, igual que se cumplieron muchas profecías. Pero desde entonces Israel siempre esperó regresar a su tierra y oraban donde quiera que estaban, de frente para Jerusalén, esperando ese retorno hasta 1948. Ahora, cuando los discípulos le dicen a Jesús, le hacen la observación acerca del templo, y Jesús dijo, ustedes ven ese templo, no quedará piedra sobre piedra. Él les dice que iban a ser dispersados. Entonces ellos quisieron saber, hicieron 3 preguntas. Ahí está en Mateo 24. Señor, dinos, le pregunta, ¿cuándo será esto? Y también, ¿qué señales habrá?
cuando todas esas cosas empiezan a suceder. ¿Y qué señales también habrán acerca de tus venidas? Ellos preguntaron 3 cosas. El Mateo 24 es bueno leer los pasajes paralelos porque entonces uno puede tener un cuadro completo. Y yo había tenido en mente estaba en duda si usar Mateo 24 o Lucas 21, pero voy a usar mejor Lucas 21. ¿Por qué decidí usar Lucas 21? Porque en Lucas 21, cuando Jesús empieza a responder cuáles serían esas señales, él enseguida no habló del cuándo. La pregunta primera que ellos hicieron fue ¿cuándo? Pero él no respondió enseguida ¿cuándo? Él lo que empezó a responder fue cuáles eran las señales. Y allá a partir del versículo 5 se ve esto que les estoy hablando. No lo voy a leer todo, por supuesto, pero escogí Lucas 21 porque cuando uno está leyendo Lucas 21 es como estar leyendo el periódico de hoy. Y cuando uno escoge las profecías bíblicas, no fueron dadas con la intención, ni ningún tipo de profecía que venga de parte de Dios, para unos ejercer dominio sobre otros, para mostrar superioridad, sino la profecía es dada para que los hijos de Dios en cualquier época, cuando conocen las profecías, van viendo cuál es el momento histórico que se está viviendo y pueden ir reconociendo, ahora estamos en esta época, ahora estamos en esta época que fue ya predicha anteriormente. Por ejemplo, cuando conocemos la escritura que había sido profetizado que el Señor iba a entrar por una de las puertas montado en un pollino. Cuando Él aparece en aquel burro montado, enseguida empezaron los vítores. Porque como conocían la escritura, sabían, se está cumpliendo, que por esa puerta está entrando el Mesías. Y así vez tras vez, hay momentos en la historia en que nosotros no hemos podido entender profecía porque todavía no ha llegado el momento. Por ejemplo, a Daniel mismo, cuando a partir del capítulo 7, 8, 9, 10 de Daniel, cuando se le está hablando acerca del tiempo futuro, se le dice a Daniel en algún momento que selle las profecías de ese libro, porque no era para que él la entendiera todo en ese momento, porque muchas de esas cosas se iban a poder entender solo al final de los tiempos. Entonces, aquí cuando el Señor les empieza a hablar cuáles son estas señales, Él les dijo que no fueran, les dijo, cuidado que no sean engañados, porque muchos se levantarán diciendo, aquí está el Cristo, y no será, ¿no? Pero Él dice que ese no era el final. A partir del versículo 10 dice, Él dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. En diferentes lugares hambre y pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y entonces dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Y bueno, empieza a describir ¿qué es lo que Él está describiendo, el Señor? El tiempo de la gran tribulación. Los tiempos peligrosos. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cómo yo sé que dice eso? Nuevamente, porque si estudiamos Mateo 24, ahí lo dice. Habrá tribulación, cual no ha habido hasta ahora, ni la habrá más después de esta. Por lo tanto, se está hablando de la tribulación final, de esos 3 años y medio que va a haber de tribulación antes de la venida del Mesías, la venida para reinar aquí en la tierra. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces, hay aquí, dice que habrá señales en el sol, en la luna
en las estrellas, eso a partir del versículo 25, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pero después él vuelve a decir, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las palabras que yo quería compartir. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. En Mateo 24 dice solamente, mirad la higuera. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, la venida de Jesús. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo creo que por el hecho de que a veces no conocemos mucho profecía bíblica, cuando leemos este texto, a ver si razonan un poquito conmigo, el versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso Jesús lo dijo hace 2000 años atrás. Pero aquella generación a la que él hablaba, pregunto, ¿desapareció o no desapareció? ¿Cómo, hermana? Perdón, que justo está viendo. ¿Le puede la pregunta? Versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero, ¿cuál generación? La generación de cuando la higuera florezca, ¿no? La generación de cuando la higuera florezca. La generación de cuando la higuera florezca. ¿Y cuándo floreció? 70. En 1948. En 1948, y había sido anunciado en el libro de Isaías, incluso que Israel iba a reverdecer el desierto. Entonces, cuando la higuera, que es un símbolo de Israel, reverdece, entonces esa generación de 1948 para acá dice que no pasará antes de que estas cosas acontezcan. El Señor lo prometió. Pero parece que algunos cuando leen no entienden eso y creen que es aquella generación. Pero es esa generación de 1948 para acá. ¿Cuánto va a cumplir Israel? 70 años. Y si vemos en el Salmo 90, el Salmo 90 dice que una generación es de 70 años. Por eso es que hasta los inconversos, porque yo miro mucho en internet noticias, y hay muchos inconversos que ellos no conocen nada del Señor, ni saben profecía, ni nada, y ellos se dan cuenta que algo raro está pasando. Incluso cuando uno va allí y mira cualquier comentario de gente no cristiana que se da cuenta de que algo está pasando, dicen que 2018 es un año que ellos sienten que algo especial debe ocurrir. Entonces, tenemos poco tiempo ya. El que Israel cumpla 70 años no es solo importante para Israel, es importante para nosotros. Es importante también para los que no conozcan al Señor. Los que no lo conocen no saben profecía. De igual Dios va a cumplir su profecía. Muchos en la iglesia no sabemos profecía, de igual el Señor va a cumplir la profecía. Pero lo mismo al final del capítulo 21, a partir del versículo 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los hombres,
los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y yo pensaba en algo, porque cuando nosotros leemos en los pasajes paralelos todos, tenemos que venir a Mateo 24. Y antes de que empiece el capítulo 24, hay unas palabras de Jesús, porque no podemos separar un capítulo del otro. Y en el contexto dice él, les hace un llamado, un lamento. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he querido juntarlo como las gallinas a los polluelos, a los pollitos. Dice, pero Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados, que matas a los profetas. Entonces, aquí vuestra casa os quedará desierta. Y hay ahí una actitud en ellos, como mataban a los profetas y apedreaban a los que eran enviados por el Señor. Pero en el mismo capítulo 24 y también el 21 se nos dice que bienaventurado cuando el Señor regrese, que encuentre a aquel siervo dando el alimento oportuno a sus consiervos. Pero hay del siervo malvado, que cuando él regrese, este siervo diga, mi Señor demora en regresar, y empiece a dar golpes a los otros consiervos. Y una cosa que yo no puedo dejar de decir es, porque la tengo en mi corazón y la medité durante la semana, es que qué lamentable es que cuando el Señor regrese, a muchos de nosotros nos encuentre dándole golpe a otros consiervos en lugar de darle el alimento. Que lamentable es cuando en algunos lugares sea así, que unos consiervos estén apaleando a otros consiervos. Y les quisiera dejar ese sentir para meditar en eso. Personalmente no me quiero mezclar nunca, ni en chisme, ni en juzgar en hermanos a la espalda, cosa que se practica mucho. Ni quisiera tampoco mezclarme en estar creándole mala fama o mala reputación a nadie, ni estar haciendo nada que vaya dirigido contra ningún hijo de Dios. Y oro que nosotros todos podamos tener ese sentir, que nos estemos centrando mejor en qué alimento le podemos dar a los que están a nuestro alrededor. Y quería terminar, porque no tengo tiempo para más, con un versículo que está en Gálatas 5:15, que dice, Gálatas 5:15 dice, mirad, porque dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y es lamentable, en muchos lugares hay gente que está cansada, que está muy herida y muy lastimada y cansada, no precisamente de predicar el Evangelio, sino de estar en un lugar donde la gente se come y se golpean unos a otros. Y bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra y oramos que a cada uno de nosotros tú nos hagas ver el tiempo profético que estamos viviendo y nos des un corazón humilde para recibir de ti
y para poner en el cuerpo sin ninguna falsa expectativa y sin ningún otro propósito que no sea el de dar el alimento a su tiempo a los consiervos, Señor, y te pedimos que nos des un espíritu así de humilde y que nos libre, Señor, de hallarnos nosotros mismos persiguiendo a ninguno de los miembros de tu cuerpo, porque tú dijiste, por cuanto lo hiciste para uno de estos pequeños, para mí lo hiciste, y por cuanto no lo hiciste para uno de estos pequeños, para mí no lo hiciste. Gracias, Señor. Sigue derramando ahora bendiciones aquí en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.